querido oyente, hoy tenemos un tema muy importante que compartir. Mira, el título de hoy es El poder de un testimonio personal. Y este estudio es el estudio para el día jueves 9 de julio. Para empezar, quiero pedirte que me acompañes haciendo una oración para pedir la dirección y la iluminación de nuestras mentes para comprender esta importante enseñanza. Vamos a orar. Una vez más, Señor, gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y de poder compartir estos mensajes, este contenido, estos párrafos que han sido muy bien elaborados, Señor, y sin duda inspirados por usted, para que nosotros como su pueblo, como sus seguidores, podamos aprender y cada vez más fortalecer nuestra relación contigo. Señor, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, acompáñanos, Señor, camina con nosotros. No es fácil, Señor, pero confío en que tú estás tan pendiente de tu pueblo. Gracias por permitirme disponer de este tiempo especial para poder compartir el estudio de hoy, que sea de provecho para cada oyente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar con el estudio, quiero que por favor escuches algo que encontré en el comentario bíblico adventista, ¿sí? Especialmente dirigido cuando vamos a tratar el tema de este famoso rey, el rey Agripa. ¿Recuerdas que el día de ayer comenté algo? Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 26 del libro de Hechos. Y para que tengas un poco más claro el panorama histórico y quién es este personaje con quien se encontró el apóstol Pablo, quiero compartir esto que, como te dije ya, encontré en el comentario bíblico. Mira, primero, Agripa II, de quien se está hablando aquí, ya era un rey vasallo de Roma. ¿Entiendes el término vasallo, verdad? Es alguien que de alguna forma no tiene libertad de decisión, sino que está bajo el cuidado, a veces bajo la opresión de un rey superior que en algún momento pudo dominarlo, ¿sí? Entonces, el rey Agripa no era un rey con toda la libertad de los reyes antiguos, sino que era un vasallo del gobernante romano. Entonces, estaba bajo autoridad. Agripa, mira, nota, era hijo de Herodes Agripa I. Y por lo tanto, él era bisnieto de Herodes el Grande. Ahora, Agripa tenía en su sangre judía, ya que descendía de Mariamna, esposa de Herodes el Grande. Entonces, cuando su padre murió, o sea, cuando murió Agripa I, este rey, Agripa II, fue considerado demasiado joven para ejercer el reinado en Palestina, que era en el año 400 en la era de Cristo. Pero poco después, cuando murió su tío, entiendo que fue la persona que tuvo el reinado a continuación de su hermano, cuando murió él, se le permitió a Agripa II tener el gobierno de Calcis. Toda esta información la puedes encontrar, creo, en internet. Sí, puedes confirmar estos datos. Bueno, más tarde, mira, él recibió el gobierno de las provincias del norte, ¿sí? Antes de que fueran gobernados por antes de que fueron gobernados ya por Felipe y por Lisanias, si no me equivoco. Creo que apunté, no puedo ver muy bien el nombre que registré aquí, pero bueno, hay que investigar más el tema, ¿no? Entonces estos dos reyes habían tomado posesión antes de estas provincias, pero él fue dado como gobernador de estas tierras. Y en ese momento, escucha, recibió el título de rey, recién en ese momento. Posteriormente, Nerón, un personaje también muy escuchado, también le dio otras ciudades para que él gobernara. Mira, en la guerra judía del año 68 al 73 después de Cristo, Agripa se unió con los romanos contra los judíos, a quienes trató de convencer de que abandonaran la rebelión. Agripa II, después de esto, se retiró a Roma, donde falleció en el año 100 después de Cristo. Entonces, algo destacable es el hecho de que tenía bajo su custodia el tesoro del templo. Mira, y también tenía el privilegio de nombrar al sumo sacerdote. Por lo tanto, en un sentido, era colega religioso del gobernador romano y se hallaba él en posición apropiada para dar buen consejo respecto al caso de Pablo.
¿Sí? Entonces, Agripa II, que fue el último descendiente de una línea decadente de reyes judíos, con eso me refiero al linaje de los macabeos y del linaje de Herodes, esta Agripa profesaba ser judío, pero su corazón era completamente romano. Entonces, mira, su reinado marcó el fin de una dinastía y de una era. Desde el comienzo, la dinastía herodiana había estado comprometida completamente con Roma, y su historia no era nada brillante. Entonces Pablo, ahora ya entrado en años, pero firme en sus convicciones y confiado a pesar de las circunstancias, se encuentra arrestado ante este rey. Bueno, con esta introducción encontrada en el comentario bíblico, quiero ahora sí que prestes atención al contenido del día de hoy. Nos dice el comentario, mira. Observemos nuevamente a Pablo ante Agripa. El apóstol Pablo comparece ante este hombre, el último de las líneas de los reyes judíos, los macabeos y de la casa de Herodes. Entonces, como te dije, Agripa profesaba ser judío, pero en el fondo era romano. El anciano apóstol, o sea Pablo, cansado ya de sus viajes misioneros y marcado por la batalla en el conflicto entre el bien y el mal, estaba allí de pie, con el corazón lleno del amor de Dios y su rostro radiante con la bondad de Dios. Más allá de todo lo que había sucedido en su vida, cualquier persecución y dificultad que haya experimentado puede declarar que Dios es bueno. Agripa, en cambio, es cínico, escéptico, endurecido y realmente indiferente a cualquier sistema de valor genuino. En contraste, Pablo está lleno de fe, comprometido con la verdad y firme en defensa de la justicia. El contraste entre estos dos hombres no podría ser más claro. En su juicio, Pablo solicita hablar y recibe permiso para dirigirse a Agripa. Bueno, ahora sí, vamos a abrir en nuestras Biblias. Por favor, coge tu Biblia en las manos. Vamos al capítulo 26 del libro de Hechos y vamos a leer los versículos allí registrados. Son 32 versículos. Empecemos. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este nombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Habiendo escuchado y habiendo leído tú mismo lo escrito en la palabra de Dios, te pregunto: ¿cómo testificó Pablo a Agripa? ¿Qué podemos aprender de sus palabras? La amabilidad abre corazones donde la acritud los cierra. Notamos que Pablo es increíblemente amable con Agripa aquí. Lo llama, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 3, lo llama experto en costumbres y controversias judías. Luego de ello, se lanza una exposición sobre su conversión. Te pregunto ahora, ¿por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio de Pablo? El testimonio de Pablo de cómo Jesús cambió su vida tuvo un poderoso impacto en un rey impío. No hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. Escucha esto. El testimonio de una vida genuinamente convertida tiene una influencia asombrosa en los demás. Incluso, mira, los reyes impíos son movidos por vidas transformadas por la gracia. Incluso si no tenemos una historia tan dramática como la de Pablo, todos deberíamos poder contarles a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre, ¿verdad? Finalizando el estudio de hoy, quiero pedirte que escuches, por favor, un libro titulado en inglés, en la página 259, leeré 2 párrafos. Escucha. Agripa, rey de los judíos, había sido instruido en la ley y los profetas, y había aprendido por medio de testigos confiables algunos de los hechos de los cuales Pablo le hablaba ahora. Entonces los argumentos eran claros y convencedores. No pudo evitar ser afectado por el celo ardiente que no podía ser apagado ni por azotes ni por prisiones. Profundamente afectado, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba y la dignidad de su posición.
Consciente solo de las verdades que había oído, viendo al humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente: «Por poco me persuades a ser cristiano». Fervientemente el apóstol respondió: «Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que oyen hoy, fuesen hechos tal cual yo soy». Y añadió mientras levantaba sus manos encadenadas: «excepto estas cadenas». Todos los presentes fueron convencidos que Pablo no era un prisionero común. No podía ser impostor nadie que hablara como él hablaba, que presentara los argumentos que él había presentado, que fuera tan lleno de la exaltación que una fe inspiradora, tan enriquecido por la gracia de Cristo, tan tranquilo en la conciencia de la paz con Dios y con los hombres. No podía ser impostor nadie que pudiera desear que todas las personas distinguidas de la nobleza pudieran tener la misma esperanza y confianza que a él lo sostenía. Pero quienes, sin ningún deseo de venganza, podía orar que ellos fueran salvados de los conflictos, pesares y aflicciones que él había experimentado. Ahora en el libro Obreros Evangélicos, en la página 129, encontraremos estos dos párrafos. El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés, aún con sus perseguidores, y sus verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu. Miremos a Pablo ante los gobernantes. Su discurso ante Agripa es una ilustración de la verdadera cortesía, como también de la elocuencia persuasiva. El Evangelio no estimula la cortesía formal corriente en el mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del corazón. Nunca se revelará verdadero refinamiento mientras se tenga el yo como objeto supremo. El amor debe morar en el corazón. Un cristiano cabal encuentra sus motivos de acción en su profundo amor cordial hacia su Maestro. De las raíces de su afecto por Cristo brota un interés abnegado en sus hermanos. El amor imparte a su poseedor gracia, propiedad y dignidad de comportamiento. Ilumina el rostro y suaviza la voz, refina y eleva todo el ser. Finalmente, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 503, encontraremos estos dos párrafos muy pequeños. Tenéis el privilegio de estar gozosos en el Señor y de regocijaros en el conocimiento de su gracia sustentadora. Tome posesión su amor de la mente y el corazón cada cual. Guardaos del cansancio excesivo, de las preocupaciones agotadoras y de la depresión. Dad un testimonio elevador. Apartad vuestra vista del oscuro y lo desalentador, y contemplad a Jesús, nuestro gran dirigente. Pequeños pero poderosos estos párrafos, ¿verdad? Especialmente esto último, ¿no? Nos hace un gran llamado a que nuestra mente sea llena del amor de nuestro Señor. Que dejemos aquellas actividades y preocupaciones que no hacen sino únicamente agotarnos y deprimirnos, ¿verdad? Nuestro testimonio, el poder de nuestro testimonio personal, hará muchas cosas a favor de los siervos del Señor. Querido amigo, quiero invitarte a que termines este estudio que ha sido de alguna forma un poquito extenso, pero creo que será de mucho provecho. Por favor, escucha finalmente este hermoso canto del Cuarteto Legado y confía en el Señor. Pon tus ojos en Él, que Él te ayude a confirmar la fe en la que tú crees ahora. ¿Ok? Que tengas un bendecido día. Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás, al venir
hallará. Mis pecados Él borró. Tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con Él. Las señales nos anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto, ¿cuándo te conmoverán? Al venir, al venir, al venir, al venir. Mi Cristo listo te hallará. Tus pecados Él borró. Tienes tú su eterna paz. Listo estás para morar con Él. Listo estás para